Hola y bienvenidos a Europa Hoy, el programa de actualidad europea de France 24 en español. Yo soy Esther Herrera Caro desde el Parlamento Europeo en Bruselas. Es un placer saludarles. En el programa de hoy abordamos la situación del Estado de Derecho en Polonia y Hungría, dos países a los que la Comisión Europea ha abierto en los últimos años numerosos expedientes de infracción y la justicia europea ha dictaminado en varias ocasiones que sus reformas judiciales atentan contra su independencia. Ambos países también están en el punto de mira por su persecución por minar los derechos LGTBI de los migrantes. Hoy abordamos con los eurodiputados Adrián Vázquez del Grupo Renovar Europa. Bienvenido, Adrián. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por estar aquí. Y con Domènec Ruiz del Grupo Socialdemócrata. Bienvenido, Domènec. Muchas gracias. Muchas gracias a los dos por estar aquí, en que vamos a abordar la situación entre ambos países y qué herramientas tiene la Unión Europea para evitar las vulneraciones del Estado de Derecho. ¿La Unión Europea ha evitado ver el problema de Hungría y Polonia durante demasiado tiempo, Domènec? Igual se ha tardado en reaccionar. Tenemos que tener presente que cuando se establecen los llamados principios de Copenhague, que todos los futuros Estados miembros tienen que cumplir para entrar en la Unión Europea, en aquel momento, hablamos de los años 90, se pensó que una vez uno entraba como democracia en la Unión Europea, no había una gran probabilidad de ir hacia atrás. Y por tanto, pilló de alguna manera desprevenida la deriva que hemos observado en los últimos 10-12 años en Hungría y Polonia. Dicho esto, ya se han tomado medidas importantes, sobre todo condicionar la financiación europea a respetar el Estado de Derecho y los principios de la democracia liberal. No es por casualidad que ahora mismo Hungría tiene congelados el 55% de la política o de los fondos de cohesión. Justamente vamos a hablar de eso. Adrián, ¿estás de acuerdo con Domènec? Sí, estoy de acuerdo, pero también es cierto que la Unión Europea ahora tiene que valorar muy bien cuáles son los siguientes pasos, porque ya hemos, por desgracia, experimentado cómo hemos perdido a un socio tan importante como el Reino Unido en los últimos años y que tenemos que ser muy cuidadosos en las políticas que estamos llevando adelante con países que claramente están en retroceso en sus libertades o en la gestión de fondos, porque el caso de Hungría es más corrupción también, no solo deriva iliberal, sino elementos de corrupción, y que también mucho cuidado a la hora de cuando hablamos de estos dos países que Orbán, en un caso, el primer ministro polaco, no son todo Hungría, ni todos los húngaros, ni todo Polonia y todos los polacos. Entonces tenemos que ser muy sensibles y ser muy conscientes de la situación cada vez que tratamos este tema. Habéis dado puntos muy interesantes, pero Domènec, has comentado sobre los principios de Copenhague cuando entraron Polonia, Hungría. Se han convertido en dos países que ahora mismo van casi siempre a contracorriente de muchas de las decisiones que se toman en la Unión Europea, y algunos analistas apuntan que quizás se quiso ir tan rápido con la ampliación al este cuando entraron estos países que se descuidaron aspectos del Estado de Derecho. ¿Estás de acuerdo que quizás fue un error? No, yo no diría que fue un error, la ampliación había que hacerla y además en aquel momento se hizo con profundización. Por eso se lanzó el proceso de la Convención, luego Constitución Europea, luego Tratado de Lisboa. Había una conciencia de que para dar entrada a esos 10 nuevos Estados miembros teníamos también que adaptar el marco institucional de la Unión Europea. Lo que ha pasado es que hemos descubierto, la experiencia nos ha mostrado que hace 70 años había una manera muy directa y frontal de atacar la democracia, que era la alternativa de los totalitarismos. Y ahora hay una manera indirecta de más o menos llegar al mismo resultado, que es utilizar las palancas formalmente en el marco de una democracia, pero para acabar minando las bases de la democracia, a través de los sistemas clientelares que se establecen en estos países, de control de los medios de comunicación, de erosión del poder judicial. El propio Orbán habla de una democracia iliberal. Bueno, si no es liberal, no es democracia.
Adrián, antes Domènec comentaba que hay varios instrumentos ante las vulneraciones del Estado de Derecho, por ejemplo, que se deje sin voto en las decisiones del Consejo, pero al final es una herramienta que no ha servido de mucho, de hecho sigue bloqueada. El Parlamento Europeo consiguió que si un Estado no cumplía el Estado de Derecho se le podrían retirar los fondos, ahora lo hemos visto con Polonia, pero siguen vulnerando el Estado de Derecho estos dos países. A la Unión Europea le faltan verdaderos instrumentos que funcionen. Yo creo que obviamente echa la trampa. No, los instrumentos están, y de hecho lo que se ha hecho en esta legislatura con el mecanismo de condicionalidad, que costó mucho sacarlo adelante, es una de esas herramientas claras que sí tenemos en la toolbox, como decimos aquí en Bruselas, para poder de alguna manera corregir cuando hay estados que deciden directamente ir a la contra de los valores fundacionales de la Unión Europea. Pero también es cierto que nunca nos hemos enfrentado a la situación como la actual y que obviamente cuando se pensaron los tratados no todas las opciones estaban sobre la mesa. Sí pienso, sin embargo, que a medida que vemos la deriva, a medida que también vemos el debate de, por ejemplo, la retirada de la posibilidad del voto en el Consejo o elementos como ese, yo vuelvo a insistir en que la tendencia que vemos en el continente es que cada vez hay más ciudadanos que eligen partidos políticos que quieren seguir esta tendencia liberal. Cada vez hay más ciudadanos que se ven un poquito más alejados de la Unión Europea en tal y como la mayoría de nosotros, entre ellos yo creo que Domènec y yo, defendemos, y que tenemos que empezar a valorar cómo planteamos esto, sobre todo desde un punto de vista de información, de comunicación, y que tenemos que tener cuidado de pasarnos el juego, porque la tendencia es clara, y no solo en estos dos países, en todos los países de la Unión Europea, partidos que están siguiendo la muy preocupante estela de Polonia y Hungría, están creciendo. Entonces, tenemos que valorar también eso a la hora de saber qué mecanismos queremos volver a poner en funcionamiento y hasta qué punto estamos dispuestos a llegar para intentar parar esta deriva. Justamente es una tendencia que estamos viendo en toda Europa. ¿Por qué crees que se está produciendo? Primero, porque creo que no estamos respondiendo a esos retos, que esos ciudadanos que cada vez están más agobiados, protestan más contra la globalización, contra el paso hacia el que va Europa, que yo me siento identificado, pero también entiendo que haya mucha gente que no se sienta identificada, pues tienes el efecto contrario. Entonces, eso creo que no lo estamos planteando bien. Y luego hay otro elemento. Nosotros siempre que hablamos de la Unión Europea, incluso las instituciones, desde un punto de vista formal o institucional o protocolario, hablan de la Europa que yo pienso o que Domènec piensa. Pero es que Europa es muy diversa. Y hay un porcentaje muy alto de diputados, ciudadanos, gobiernos ya, que no ven esa Europa como la que vemos nosotros. Entonces, tenemos que confrontar, pero no polarizar. Sí, precisamente por esto hemos visto que a Hungría se le han congelado estos 6.000 millones de euros por falta de independencia judicial, también por su falta de lucha contra la corrupción. Son acusaciones muy graves, pero a la vez también tienen un impacto. Esto los ciudadanos lo están notando. ¿Puede provocar, por ejemplo, que la población se sienta que la Unión Europea de alguna forma castiga al país? Porque por otra parte, Víctor Orbán arrasó en las últimas elecciones y que esto les haga alejarse un poco de la Unión Europea, que es un poco lo que comentaba Adrián. Seguramente la fórmula que tenemos de la condicionalidad presupuestaria no es perfecta, pero es la única herramienta que tenemos y que es bastante nueva. Yo creo que tenemos que aplicarla con decisión, porque la Unión Europea no es solamente ni sobre todo, diría yo, un mercado interior, es una unión de valores. Si hay gobiernos que están de manera activa combatiendo nuestros valores comunes, es incongruente que nosotros al mismo tiempo mantengamos abierto el grifo de la financiación europea. Es una inconsistencia que no podemos mantener. Por eso yo soy partidario de que si la situación no mejora, se avance incluso más, se llega al 100% de congelamiento de la cohesión en el caso de Hungría. También porque tenemos que tener presente que esa financiación está en muchos casos favoreciendo el sistema que se ha organizado en estos países para minar la democracia. Por ejemplo, mediante la financiación del sistema clientelar, los empresarios amigos del señor Orbán, sus aliados en los medios de comunicación. Por tanto, no podemos ni fomentar que se erosionen los valores, ni fomentar que se erosione o que se favorezca la corrupción con el dinero de todos los ciudadanos de la Unión Europea. Pero esto tiene un impacto en los ciudadanos. Entonces,
¿cómo se puede llegar a un equilibrio? Porque es evidente que luego entonces los ciudadanos se quedan sin fondos europeos. Bueno, estamos trabajando también en fórmulas para, por ejemplo, permitir que haya financiación europea disponible para los ayuntamientos, que no vaya a través del Estado central en este caso, que haya financiación para las organizaciones de la sociedad civil. Estamos trabajando en fórmulas que minimicen esa dimensión. El Parlamento Europeo recientemente ha votado una resolución que, debido a estas reiteradas vulneraciones al Estado de Derecho en Hungría y Polonia, ambos países que deben tener la presidencia rotatoria del Consejo de la Unión Europea se queden sin esta presidencia. Adrián, ¿qué piensas al respecto? Bueno, mi grupo político está a favor de esta medida. Yo lo pienso y lo voy a intentar poner un ejemplo en España, ¿no? con el consejo en el que se sientan los presidentes autonómicos. Yo obviamente soy una persona que antiindependentista, no he creído en el movimiento de Cataluña, en este movimiento populista que casi rompe España en dos, pero tiene un gobierno de un partido independentista y jamás abogaría porque ese gobierno no se pudiese sentar con el resto de presidentes de comunidades autónomas cuando le toca su turno. Entonces yo creo que eso hay que tomarlo con mucho cuidado, justamente por lo que tú decías. Orbán y el señor, no quiero decir su nombre, Morawiecki, aunque sea complicado, no representan a toda la población polaca y húngara. Y nosotros, si seguimos con esta manera de decir las cosas y parece que estamos atacando a dos países, que no son los únicos, por cierto, que incumplen muchas de las cosas que se dicen, no son los únicos, creo que estamos tal vez creando una fábrica de crear euroescépticos. Y eso es lo que yo he avisado al principio. Tenemos que tener mucho cuidado hasta qué límite llegamos, entendiendo que tenemos que defender lo que significa la Unión Europea, por supuesto, pero lo que estamos haciendo funciona. Porque luego ves las encuestas y las elecciones últimas en Hungría. En Hungría el señor Orbán sacó el 70% de los diputados y en Polonia el señor Morawiecki casi el 55% de los diputados. Entonces hay que poner muchas cosas sobre la balanza antes de tomar decisiones drásticas. Domènec, ¿estás de acuerdo? Sobre la cuestión de las presidencias del Consejo, yo soy de la opinión de que eso requiere un análisis jurídico de fondo y segundo, que es algo que en el fondo compete sobre todo al Consejo. Decidir quién ocupa la presidencia rotatoria en cada momento. Me parece más importante tratar de darle un contenido real al mecanismo del artículo 7. ¿Por qué digo esto? Porque se dice, con razón, que el artículo 7 no es bastante efectivo porque requiere la unanimidad. Pero eso es solo una parte de la historia, porque la unanimidad es la segunda parte del artículo, la que se requiere para sancionar al Estado miembro, en este caso tanto Hungría como Polonia son parte del procedimiento del artículo 7. Pero la primera parte del artículo, que es la que declara que hay un riesgo para el Estado de Derecho, y a estas alturas, que estos procedimientos llevan ya más de 5 años en marcha, creo que nadie puede dudar que por lo menos hay un riesgo, requiere una mayoría de 3/5. Y hasta ahora ninguna presidencia del Consejo ha puesto sobre la mesa que se proceda a votar para declarar que en efecto tanto Hungría como Polonia se encuentran en grave riesgo de quiebra de su Estado de Derecho. Yo apostaría por activar esa vía sobre todo. Quizás la presidencia española. Ojalá. Bueno, nos hemos quedado sin tiempo. Muchísimas gracias, Domènec y Adrián. A ustedes les esperamos en el próximo programa de Europa Hoy. Gracias por ver France 24 en español.